El amor por tu equipo y tu deporte favorito en el mejor lugar. Con la información precisa llega Café Deportivo, una producción de Facto Radio, simplemente incomparable. Quiero enviar un gran saludo a todos los amigos de Café Deportivo en esta nueva etapa que inician, presentes en todas las redes sociales, en podcast y bueno, esperando que sigan creciendo mucho. Un gran abrazo, soy Antonio Casale y les mando un gran saludo. Café Deportivo está hacia adelante. Café Deportivo, porque hay vida más allá del fútbol. Muy bien, continuamos en este Café Deportivo Colombia. Entramos en materia con nuestro segundo bloque de nuestro programa y ahora, como siempre, iniciamos con la actualidad deportiva a nivel nacional e internacional en la voz de Katy Segura. Debido al COVID-19, la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo Norteamericana suspendió sus actividades desde el 12 de marzo, cuando restaban 189 partidos en su calendario de temporada regular, la cual estaba programada para finalizar el 4 de abril, y los playoffs debían comenzar 4 días después. El objetivo de la liga es reanudar la campaña 2019-2020, terminar la temporada regular y celebrar un torneo de playoffs. Las autoridades municipales de varias ciudades de Estados Unidos y Canadá han contactado con ellos para ofrecerles su infraestructura como posibles anfitriones de los playoffs en un lugar neutral, según el comisionado adjunto de la misma, Bill Daly. Se supo que entre las posibles sedes neutrales donde probablemente se competiría en arenas vacías, sin aficionados, se encuentran Grand Forks, Manchester y Saskatoon, pero Daly afirmó que la NHL no ha podido estudiar qué sitios funcionarían. Por otra parte, Putin ofrece a Rusia para albergar los preolímpicos a cambio de levantar las sanciones. El ministro de Deportes ruso, Oleg Matyskin, planteó la posibilidad de que Rusia acoja las competiciones internacionales canceladas por la pandemia COVID-19 a cambio del levantamiento de las sanciones por dopaje. Abro comillas, los líderes del Comité Olímpico Internacional, la Agencia Mundial Antidopaje, deben entender que ahora estamos viviendo en condiciones completamente diferentes, dijo Matyskin durante una rueda de prensa. Recordemos que la Agencia Mundial Antidopaje ha castigado a Rusia con 4 años de aislamiento internacional por connivencia con el dopaje, por lo que los deportistas rusos solo podrán competir como neutrales en los Juegos de Tokio y los de invierno de Pekín de 2022. En el marco de la sanción anunciada en diciembre de 2019, también se prohíbe celebrar competiciones internacionales en Rusia. Pues muy buen gesto del presidente de Rusia, pero tiene que recordar el señor que fue la misma federación la que promovía la práctica del dopaje casi que como una orden gubernamental. Entonces yo creo que le va a ser muy difícil, pero pues es una buena propuesta por parte del presidente de Rusia. Bien, pasemos a otro. Señor. Rey, poner en contexto un poquitico que sí, evidentemente lo que mostraron las investigaciones era que había un aparato estatal en el cambio de pruebas, de laboratorio, unas pruebas se intercambiaban con otras, obviamente sin ninguna traza de ninguna sustancia prohibida. Ahora sí, realmente muy complicado que eso pueda darse. Sí, igual la propuesta está ahí y pues sería bueno que se llegara a un acuerdo. Pero pues bueno, ya la sanción está y ya le corresponde a la agencia antidopaje tomar alguna medida al respecto. Bien, vamos a nuestra acostumbrada nota de café, Jackson. Usted le ha venido haciendo este seguimiento al ciclismo nacional. Ya hemos escuchado en los anteriores programas, a los que invitamos a los oyentes a que escuchen, hablando sobre la historia del ciclismo. ¿Esta qué contiene en especial? Pues Rey, gustosamente hemos venido mostrando cómo desde el año 38, no año por año porque sería imposible, pero sí como unos hitos particulares de la historia dorada del ciclismo, como decimos en nuestras notas. En este momento vamos a llegar al año 1983. Para eso un corto recorrido entre el 80, con Alfonso Flores ganando el Tour del Avenir, y en 1983 que para quien habla es el punto de quiebre, la bisagra, la puerta, para que 36 años después
pudiéramos llegar con la gloria, con el dorado, a Francia con Egan Bernal. Acá está la historia en nuestra nota de café. Un momento por la historia, un momento por el mundo. Llega nuestra nota de café. ...1980 terminaría siendo un año muy bueno para el ciclismo colombiano. Alfonso Flores Ortiz, el santanderiano, ganando de manera brillante el Tour del Avenir. La Vuelta a Guatemala con Samuel Cabrera Castañeda de Pacho, Cundinamarca. Epifanio Arcila Ceballo de Pereira ganando la Vuelta al Táchira. Y Plinio Ildefonso Casas Buitrago de Ráquira, Boyacá, ganando la Vuelta a Chile. Cerraban un año esperanzador para el ciclismo colombiano. En 1981, una de las páginas doradas del ciclismo colombiano fue escrita por Carlos Julio Siachoque Quiñones, nacido en Bucaramanga, Santander, quien en la última etapa de la Vuelta al Táchira en Venezuela perdía casi 3 minutos. Logró descontárselos y su equipo redondeó una extraordinaria presentación con la victoria en la última etapa de esta carrera de un joven de nombre Fabio Enrique Parra Pinto, boyacense. En 1982 aparecía uno de los mejores escaladores de la historia del ciclismo, Luis Alberto Herrera Herrera, quien con apenas 21 años ganaría su primer título en el clásico RCN. Ese año fueron invitados para tal carrera Bernard Hinault, campeón del Tour de Francia, Robert Millar, Loro Fiñón, Pascal Simón, Luc Leblanc y a compatriotas con mucho más recorrido que él como José Patrocinio Jiménez, Samuel Cabrera, Antonio Agudelo, Toño Londoño y el más grande ganador de la historia de esta carrera, Rafael Antonio Niño. Y llegó el año 1983. 11 jóvenes colombianos bajo la dirección técnica de Rubén Darío Gómez, la asesoría de Cochise Rodríguez y el ex campeón de Vuelta a Francia Luis Ocaña, español, comenzaron un larguísimo viaje para que luego de 36 años, por fin un colombiano se vistiera de gloria en París, Egan Arley Bernal. Y como no mencionar a Alfonso Flores, Fabio Casas, Rafael Tolosa, Epifanio Arcila, Samuel Cabrera, José Alfonso López, Abelardo Ríos, Julio Rubiano, Cristóbal Pérez, Edgar Corredor y José Patrocinio Jiménez. Jiménez ganando uno de los míticos premios de montaña del mundo del ciclismo, el Tourmalet, y el Condorito Corredor de tú a tú con los mejores escaladores del mundo en los Alpes y Pirineos. 1983 terminaría con las victorias de Argemiro el polaco Borges en Guatemala y con Hernán Loaiza en la Vuelta a Martinica en las Antillas Francesas. Jackson Camacho Hernández recorriendo la gloriosa historia del ciclismo colombiano. Regresaremos en nuestra próxima nota de café para hablar del deporte más ganador de Colombia. Chao, chao. Patricio Jiménez, l'homme du jour. Les Colombiens ont réussi leur coup. Jiménez a mis à pied un bon nombre de favoris. Et un autre Colombien, Edgar Corredor, à droite. Et puis Ahí estaba nuestra nota de café con Jackson Camacho. Y bueno, para seguir hablando de ciclismo, Jackson, pues se empezó a mover otra vez el tema de las grandes vueltas en Europa. Están diciendo que para agosto, están hablando de octubre, hay unas voces, o he visto por ahí algunos trinos que pues a los que yo la verdad quisiera ver las fuentes, que están hablando de realizar carreras en noviembre, ¿cierto? Trinos muy gaseosos por ahí también. Entonces, aclaremos ese tema, Jackson, y miremos a ver qué es lo que realmente se está diciendo. Obviamente nosotros consultamos las fuentes, miramos a ver de qué se trata, y esto es lo que ha estado moviéndose hasta el momento, Jackson. Lo que tengo oficial en este momento es que Renato Di Rocco a una página Tutobici le dijo que el objetivo del Giro de Italia, Jackson, sería... Señor. ¿Quién es Renato Di Rocco? Él es el director de la Federación Italiana de Ciclismo. Sí, toda la razón en la punta, director. Perfecto. No, pero eso me gusta que usted habla con nombres y eso, porque otro es por figurar nomás. Sí, no sé. Empiezan a hacer ese periodismo de periodistas y salen trinos gaseosos a decir, es que están diciendo, es que se está moviendo, es que... No, la idea es consultar las fuentes y eso es lo que estamos haciendo acá. Y con no por eso, y decir quién pronunció tal cosa o quién tiene la idea de realizar en qué momento. Exactamente. Sí.
O sea, la idea es poder tener la fuente, la idea no es tener la chiva, porque uno entiende la emoción de poder decir, oiga, yo lo conté primero, pero resulta que después pocos retractos escucha uno cuando hay equivocaciones que son normales también en este oficio. No estoy diciendo que no se pueda nadie equivocar. Entonces, Di Rocco dice que realmente octubre es un objetivo. El Giro de Italia estaba programado del 9 al 31 de mayo, 9 de abril al 31 de mayo, cosa que ya es imposible. Es una carrera hermosísima, como hemos hablado en varios de nuestros programas. Por ahora se piensa en octubre. Se mantiene Tour de Francia para inicio el 27 de junio y se mantiene hasta esta hora, de este momento, en esta fecha, Vuelta a España del 14 de agosto al 6 de septiembre. No quiere decir que más tarde, en las próximas horas, se pueda confirmar. Lo oficial que también tenemos en nuestro programa es que la UCI suspendió todas las carreras hasta 1 de junio. Digamos que son los datos oficiales, muchachos. Que sea en noviembre el Tour de Francia, una carrera que está acostumbrada a correrse entre los 20 y los 30 grados, cuando ya llega el invierno, cuando ya el frío en Europa pesa. No lo creo, yo no creo que haya mayor inconveniente con el Giro, porque total el Giro en la historia, muchachos y oyentes, si lo analizamos bien, tiene contacto con nieve, es bastante complejo el tema del frío, pero el Tour de Francia, no lo sé. Sí, creo que la noticia va más por el lado del protagonismo, ¿no? Como de que voy a informar o voy a tirar el dato, sí, a ver si le atino. Sí, es que por eso mismo, eso es a lo que yo voy, periodismo de periodista. Que, es que, vea, yo los chivié, es que se está hablando, se está diciendo, entonces la chiva, y no se trata de eso, se trata de consultar las fuentes y mirar lo oficial. Yo, en ese sentido, muchachos, creo que es mejor acostumbrarnos, nosotros como medios de comunicación, acostumbrarnos a que listo, si alguien tira la información primero y sale y resulta, pues bien, no pasa nada, pero yo sí prefiero consultar las fuentes y dar las cosas de manera oficial, con nombres, quién lo dijo, cuándo lo dijo, y hasta este momento es esto, punto, así, para no alterar de pronto, y también pues para ir construyendo cierta credibilidad con nuestros seguidores y nuestros oyentes. De eso se trata el tema de la comunicación social, creo que es como lo mejor que se puede hacer en ese orden de ideas. Vale, entonces, Jackson, en conclusión, Tour de Francia, tal como está. Hasta ahora, sí señor. Vuelta a España, sí, tal como está. Hasta ahora, sí señor. Y Giro de Italia, que es la que está pues suspendida por este tema del COVID-19, iría en noviembre. Octubre es el objetivo de Renato Di Rocco. Bueno, sí, octubre es otoño en los trópicos, creo, en Europa, si mal no estoy. Otoño o invierno, no estoy seguro. Ya ingresa el frío, ¿verdad, Dimar? Está por ahí, ¿no? No. Querido compañero, sí, aquí estoy, perdóneme. Tenía desconectado el aparato bueno. Sí, señor, claro, ya entra el frío, no como se percibe en el mes de diciembre y parte de enero, que es el extremo, pero sí ya estamos pasando un ambiente bastante difícil, sobre todo para los deportistas, ¿no? Que tienen que soportar temperaturas que deben estar rodeando los 9 grados o cosa por el estilo. Por eso decía yo, Dimar, que lo que plantea Dimar es que en época normal del Giro todavía hay frío, hay nieve, no hay entre comillas inconveniente, digo yo, para que se corriera en esa época, en octubre, cuando empieza el frío. Pero Tour de Francia ya a pensar en noviembre, me parece que... No, sería muy difícil. Ahora, lo que hablábamos la semana pasada... todavía es una temperatura no muy fría, ¿no? Pues quiero decir, no estamos hablando de finales de diciembre y entrado enero, que es ya la temperatura que depende del lugar de Europa, puede estar por debajo de los 3-4 grados centígrados. Exactamente. Bueno, entonces, por ahora... Señor. Sí, no, es que quería aprovechar la presencia de Mar para que nos comentara cómo ve ese afán de, digamos, lo que estamos hablando de las carreras, de ubicarlas en el día que sea, en la fecha que sea, con tal de no perder el negocio, el patrocinio y todo lo que manejan las carreras. ¿Cómo lo ve Mar en ese sentido? Pues vean, yo la verdad sí creo que bueno, ya planteando carreras que vayan a noviembre, diciembre,
La cosa es visible, o por lo menos se vería posible en la medida en que se ha logrado superar en alguna medida el aumento del COVID-19 en Europa. Nosotros hasta ahora estamos entrando en la fase más crítica, pero esos afanes obviamente uno los entiende, ¿no? Son los empresarios, son las grandes marcas, han ido pagando un dinero porque un ciclista o un deportista lo represente a nivel mundial, y uno entiende esa angustia porque es la angustia que tiene todo el país, tiene todo el mundo. La economía desapareció. Y realmente ahora mismo hacer predicciones sobre cuándo vamos a poder volver a la presunta normalidad es realmente aventurarse en algo que es lo más incierto que puede haber. Creo, y yo sé que ustedes me acompañarán con esta apreciación, Colombia y el mundo, el deporte, tantas cosas cambiarán para siempre después de esta dificultad que hemos vivido por cuenta del coronavirus. Así es. Yo estoy de acuerdo con ese postulado de Demar. Yo he visto esto como una muy buena oportunidad para ir unificando calendarios en la gran mayoría de deportes. Sobre todo hablo del fútbol, que está totalmente desfasado. Y por qué no mirar o contemplar la posibilidad de unificar también eso en el ciclismo. Estoy seguro que las carreras menores, pues para decirlo de alguna forma sin ser peyorativo ni mucho menos, pero estoy seguro que las carreras menores van a tener que ser canceladas definitivamente, ya no se van a tener que correr, y darle prioridad a la preparación para las grandes vueltas, que seguramente, como lo dice Demar, por temas económicos se van a tener que correr sí o sí. Arturo, yo veo ahí una cosa, y la siguiente, es que digamos que los pongo en un contexto. En el World Tour hay 3-4 equipos, entre comillas, suficientes en economía, que no tiene límite, no es que no tenga límite, ¿no? O sea, puede ser también una cosa no definitiva. Usted habla de Ineos, habla de Movistar, habla de Lotto, hasta por ahí yo diría de pronto un Team Emirates, que digamos que tienen cierta solvencia económica, pero lo que yo veo difícil son equipos que con una carrera salvan el año. Los que invitan a las grandes vueltas, al Tour de Francia, sí. Se está pensando cómo poder apoyarlos económicamente, como en el resto de actividades del mundo, pero entonces ya ponemos en la balanza cuáles actividades son más importantes, digamos, o más urgentes, más esenciales, ¿cierto? Y cuáles no. Y los deportes obviamente pierden presupuesto y dinero en este panorama. Son equipos muy pequeños, son equipos, en la B, digamos que el Arkea puede tener lo que uno cree, lee y ha entendido cierto colchón económico, pero hay equipos continentales y procontinentales que definitivamente pueden llegar sencillamente a la quiebra con esto, porque ¿qué patrocinador pone dinero si sus productos no se ven? Y las vitrinas de las 3 grandes vueltas y algunas vueltas de semana y media son muy importantes. Sí, eso sí. Claro. Oiga, ya plata no va a haber para patrocinar el deporte mientras no haya actividad deportiva. Eso es claro. Nadie está apostándole a seguir perdiendo dinero, sobre todo cuando los grandes fabricantes de, dígame usted, Rolls-Royce, por ejemplo, se dedicó a fabricar aparatos que tienen que ver con supervivencia del ser humano. Y así muchísimas otras marcas alrededor del mundo que han cambiado drásticamente su línea de producción para tratar de salvar la vida. Y creo que quien está pensando ahora mismo en números, en cifras, está bastante desfasado con la realidad del mundo. No es momento de pensar en cifras, no es momento de pensar en plata, ni por parte de los deportistas, ni por parte de los empresarios, porque es que aquí lo que tenemos es un fenómeno que está acabando con la vida de los seres humanos. Estamos hablando de la supervivencia del hombre después de la peste. Es la segunda vez en la que tenemos que enfrentarnos a una cosa que nos está cobrando mucho más espacio que inclusive la misma Primera o Segunda Guerra Mundial. Ya, pero le podemos preguntar al señor de la lucha libre de entretenimiento. Dígame él, ¿quién me decía? No se podía quedar con eso, ¿no? Mire, vea muchachos, yo les digo una cosa, tan malo fue ese evento que ya lo pusieron en la televisión abierta cuando se supone que es un torneo o un evento exclusivo de televisión de pague por ver. Bueno, ahí con eso les digo todo. Elkin. Sí, señor. Pues mire que a tal punto han llegado que ya en unas semanas pasadas han hecho carreras virtuales de ciclismo, y el Ineos en esta semana ha anunciado que va a estar con Egan Bernal y con Chris Froome en ese tipo de carrera, Jackson.
Muy bueno. Sí, hay dos. Se crearon como unos niveles, varios equipos, y uno lo comanda Egan, el otro lo comandará Froome. Como que dividieron, Egan estará con los compatriotas, con Iván Sosa y con otro muchacho que corre en Ineos, y Froome por otra parte estará corriendo, a partir de hoy, 17 horas ya está corriendo en este momento, precisamente. Bueno, esta semana no, porque como la gente nos escucha en cualquier momento. Exactamente. Bueno, muchachos, entonces, para resumir y cerrar este tema y pasar al tema de la pedagogía del deporte, decimos, Tour de Francia en las fechas en que está, julio, en el mes de julio, ¿cierto? Sí. Vuelta a España en agosto, como está, no lo van a mover hasta el momento. Y el que sí se va a mover necesariamente para fechas de cuando apenas está empezando el invierno, o estamos saliendo del otoño al invierno, es el Giro de Italia, que probablemente quedaría para mediados de octubre, según la información del director del Giro de Italia, me decía Jackson, ¿cierto? De la Federación Italiana. De la Federación Italiana de Ciclismo, Renato Di Rocco. Perfecto. Entonces, con esas fechas nos vamos quedando y vamos cerrando la información para dar a clara. Cualquier cosa estaremos informando pertinentemente y con las fuentes sobre cualquier tema que vaya saliendo en cuanto al tema. Sí, por figurar no. Sí, no. Con las fuentes en la mano. Bueno, pasemos ahora, muchachos, a la pedagogía del deporte. Jackson Camacho, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de pecado, ¿cómo la ven? ¿De pecado? Vamos a hablar, sí señor. A propósito pecado. de la Semana Santa. Para arrepentirnos. Tiene que ver también con la Semana Santa, la penitencia, pecadores, cosas de esas. Vamos a hablar de las virillas, del bowling, mingos, Beatles, boliche, de bolos, muchachos. Todo eso son sinónimos de esa palabra por la cual se conoce a este deporte muy popular, sobre todo en los Estados Unidos, aunque no es originario de los Estados Unidos. Dimar, póngale cuidado a esta historia. Yo cada vez que escucho boliche me acuerdo de Pedro Picapiedra. No está lejos de la realidad. Dimar es un tipo que le gusta mucho la historia también y lo disfruta, y muchos oyentes, por supuesto. El bolos deriva del griego bolos, igual que significa pedazo de palo. Estudiando el tema, uno asocia bolos con la bola, pero no, señores, tiene que ver es con los pines, con los palos. Eso traduce pedazo de palo en griego. Se tienen registros que desde por lo menos 5.000 años antes de Cristo, en algunas excavaciones arqueológicas, algunos yacimientos, se encontraron bolas de piedra, de hueso y otros artefactos que ya daban, como que ya vislumbraban lo que era un deporte muy similar, no igual, porque todos los deportes, como lo hemos visto en este espacio de la pedagogía, han ido evolucionando. Se habla de Egipto, de Grecia, de Roma. En la Grecia también se llamó el juego de los esferísticos, muchachos, esferísticos, una disciplina muy parecida a la actual. Luego tenemos que ir al siglo III en Alemania, luego en Países Bajos, y el tema del pecado viene exactamente en este momento, muchachos. Siglo IV. Se tomaba un tema como mítico, como religioso, porque se decía que en los palos se encontraba el diablo y que el bolo era el demonio, y eran pruebas que se hacían en los monasterios. Ponían el bolo, el palo, y tenían que lanzar una bola para derribarlo. Ay de aquel que no derribara el bolo porque tenía alguna culpa, algún pecado oculto y tenía que ser expiado. Por eso, si no derribaba el bolo, se consideraba que tenía algo por dentro malévolo, y por lo cual tenía castigo. Quien lo derribara, pues respiraba tranquilo, muchachos. Paro ahí para escuchar sus comentarios. Como la señora de aquí cerca. Como la señora. Un espíritu chocarrero. Ahorita que ya está explicando la pedagogía, me acuerdo de la escena del Chavo, que la vez pasada hablábamos con Elkin. Cuando don Ramón le explica al Chavo acerca de que toca tumbar los pinos. Entonces me fui como para esa época de mi infancia viendo el Chavo.
Homero escribía ya en el siglo VIII antes de Cristo cómo los penitentes que estaban deseosos de estar con Penélope, esposa de Ulises, jugaban bolos para dirimir sus problemas. Los llevo un momentico al turmeque. Ustedes recuerdan que en Unza los caciques y algunos ilustres de la corte en aquel momento acá en estas tierras muiscas dirimían sus conflictos jugando tejo, muchachos, jugando sí, señor. turmeque, que se decía. Sí, señor. Entonces me acordé, cuando no se tomando las ponía de notas de eso. acuerdo que se pegaban con el turmequé. Sí. Ellos competían con eso, y las doncellas también competían en femenino para ganar el derecho a que el cacique del momento las escogiera, o el cacique también con otros caciques o con otros rivales más bien, podían escoger las doncellas de acuerdo a quien le fuera mejor en el tejo. Esto pasaba según contaba Homero ya en la Grecia antigua. Debemos ir luego al siglo XIII en Inglaterra, cuando se crea el primer club de bolos, siglo XIII. Luego un amigo de Elkin, el rey Enrique VIII, un hombre que apoyó, un hombre que tenía mucho tiempo, Dimar, porque además de que tuvo 6 esposas, el hombre le jalaba el tiro con arco, le jalaba la esgrima, eso era un digo, un señor que tenía mucho tiempo, y también, ¿cómo les parece que apoyó el bolo? Porque siglos antes, el rey Eduardo III lo ha prohibido porque se volvió tan popular que la gente también como que ya era muy vaga con el tema, pero Enrique VIII dijo, no, a mí me gusta, sigamos jugando bolos. Oiga, pues muy ilustrativo. Sí, señor. Interesante, no me imagino cómo sería este tema entre momias, faraones y pirámides. No, y cómo harían los pinos y todo, ¿no? ¿No? Sí, claro. Pues al seguir con la historia encontramos que... Pues a Moisés le tocó jugar bolos, seguramente. Vea usted. Seguramente. Claro, sí. Ya pasando el Mar Rojo seguramente se le quedaron y todo el tema, pero sí, cuando estaba en equipo. Claro. Bueno, señores, Estamos hablando de historia, director. Pero bueno, ahorita, más bien sigo... ahorita dicen que también Jesús, porque como eran hartos, pueden hacer equipos. Señor. Él es el indisciplinado de la clase, pero yo más bien sigo. Déjelo resucitar en paz. Siga, señor. Déjelo resucitar tranquilo al hombre, o sea... Pero está feliz, el señor resucitó. No, por supuesto. Señor Jackson, siga, por favor. Bueno, sí, señor. Carlos V en Francia lo hizo popular también, básicamente en la zona de Lyon, y de ahí se derivó una especie de bolo con una bola más pequeña, un boliche o una chita, y ahí aprovecho para decirles que hay infinidad de tipos de bolos, y encontré una conexión entre el bolo santanderiano, como la ven muchachos, el bolo santanderiano, que son 3 pines en madera con bolas de aluminio, con algunos juegos básicamente en la zona de España. En España se desarrollaron diferentes modalidades de bolos, y hay una muy similar que es de 3 que se juega en Santander. Inicialmente era de entre 3 y 15 pines. Luego de eso, Martín Lutero, Dimar, compañeros, imagínense ustedes que tuvo que ver en la modificación del bolo a 9 pines sobre el momento en que él estuvo, además de haciendo sus 95 tesis, el padre de la iglesia protestante también tuvo tiempo para poder modificar los bolos a 9. Ya se volvió más popular, luego debo avanzar hasta los campeonatos del mundo, los primeros en 1923, el primero para mujeres en 1963. Encontré que potencias masculinas son Estados Unidos, porque llegó a Estados Unidos, se volvió muy popular, se le metió dinero al asunto, las apuestas, tuvo épocas en las que se prohibieron, pero también tuvo épocas en las que fue totalmente permitido. Las potencias femeninas, bueno, completo diciendo que Estados Unidos, Gran Bretaña y Suecia, potencias masculinas, femeninas, Estados Unidos, Portugal, Alemania, Italia y Suecia, y ya nos dirá Elkin, como dice el director, si existimos o no, porque hasta ese momento han sido las potencias. Debo decirles que se juega sobre una pista de 24 metros, construida con listones de madera, de 3 centímetros de ancho con 7 de espesor, que cubren una pista de 1.06 de ancho. Hay una sola lanzamiento de 5 metros, bolos de madera de arce, y las bolas
en madera o en pastas especiales, habiendo unas bolas particulares como reactivas, que son las que se utilizan en el primer lanzamiento, y otras de remate que no necesitan tanto efecto. Hay indumentaria particular, zapatos, guantes. La tecnología ha funcionado para el conteo de los puntos y para la recogida y la devolución de las bolas. En los picapiedra, señorita Katy, había un miquito que era el que alcanzaba las bolitas. No, ese ya cambió un poquito. Miren, a propósito de esto, Jackson, y del comentario de Katy sobre los picapiedra, tiene razón en traerlo, y la caricatura no en vano utiliza el juego de bolos como el deporte predilecto de la serie de dibujos animados, porque estamos hablando del Neolítico, estamos hablando perfectamente de 4.500 o 5.000 años antes de Cristo, que es donde se sitúa la caricatura, de donde nace la idea de crear esta sociedad de hombres de piedra, y es exactamente el deporte de los bolos el que se practica por excelencia. No sé si sea el primero, pero por lo menos sí es el que mejor historia tiene ilustrada. Y además que es muy popular en los Estados Unidos, es un deporte que tiene incluso transmisiones por televisión. Los bolicheros de los Estados Unidos son casi que superestrellas allá, pues obviamente en su deporte. Campeonatos locales, campeonatos estatales, campeonatos nacionales se transmiten por la televisión. La cadena ESPN transmitía regularmente los campeonatos de boliches a nivel local. Es un deporte que tiene un auge impresionante en los Estados Unidos, es muy popular este deporte. Pues a Estados Unidos llegó por inmigrantes alemanes y de Países Bajos, holandeses, neerlandeses. Así es. ¿Cierto? Se volvió muy popular. Y hay una figura, señor. Me gustó mucho el dato de lo de Martín Lutero, un señor que también se dedicó al deporte, aparte de la tipografía, ¿no? Porque él pegaba cartelitos en las paredes, hacía cartelitos y los pegaba en las puertas, ¿no? Muy bueno, muy edificante el señor. No, señor. Se llama Las 95 Tesis, y ahí nació una profesión religiosa, director. No, yo sé, no, por supuesto, no me quiero meter en absolutamente nada de eso, simplemente es para orientarlos a todos. Bueno, jóvenes, Elkin, yo le iba a preguntar, ¿existimos o no existimos? Claro que sí, con todos los laureles, aunque no lo crea. Sí, señor. Uno de los deportes laureados también, y que le falta quizá más reconocimiento en el país, pero somos de los fuertes. Imagínense que la historia radica desde la llegada por Barranquilla. Es una de las historias que está, de que por ahí llegaron, así como decía Jackson, por parte de inmigrantes. Y se recuerda que en la capital de la República estaba en la bolera San Francisco, en el centro de Bogotá. Sí. Ahí en esa época sí había como en los picapiedra, pues no había un miquito, pero sí había quien acomodara los pines. Era chinomático. Sí, señor. Bueno, cuidado. Ya para el año 1963 se inaugura el conocido Bolívar Bolo Club. Sí. Ya viene con, ya quitan los miquitos, ya quitan los miquitos, y ya los pines se levantan automáticamente. Después viene la construcción de la bolera del Salitre. Eso es donde más le va a dar difusión a este deporte aquí en la capital y obviamente en el país. En la década de los 70, el que es el hombre laureado es Jairo Ocampo, quien consigue un título internacional. Y para 1983 ya vemos la aparición de Armando Mariño, un deportista boyacense que obtiene un título mundial en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Ya empieza a ver el desarrollo del deporte. Encontramos nombres como Jairo Andrés Gómez, encontramos el de David Romero, Luis Adriana Leal, Paola Gómez, y ya más para acá las que han venido desarrollando el deporte no han dejado de caer y están residiendo en Estados Unidos: Clara Juliana Guerrero, Sara Vargas y Rocío Restrepo, que son las que han impulsado más este deporte en los últimos años. Así que Colombia no está perdido en el mundo de los bolos, ha sido campeón con las personas que le acabo de nombrar, con Luz Adriana Leal, Rocío Restrepo, y las actuales son Clara Juliana Guerrero y Sara Vargas, que han destacado en este deporte. Señor, María José Rodríguez también es una
Sí, los nombres son, o sea, hay bastantes personas que han hecho de ese deporte que no sea tan desconocido en el país. Obviamente, pues sabemos que los medios no se encargan de eso o hacen una pequeña reseña, pero sí somos muy importantes, sí existimos en el bolo y somos reconocidos en lo que decía Arturo, en Estados Unidos, porque ahí los campeonatos los transmiten y Colombia es uno de los equipos fuertes ya como selección y también individualmente. Bueno, rápidamente puedo decirles que el informe ya los puntos es muy particular, invitamos a los oyentes, hay infinidad de sitios. Nosotros fuimos a uno que se llama curiopea.com y deportespelota.blogspot. Ahí hay información muy importante, pero son infinidad de sitios para decirles que se puede consultar exactamente cómo se lleva el puntaje. Es muy particular, hay gente muy complicada para el tema, muy buenos. En Estados Unidos, Mike Fagan, pero la figura importantísima, Donald James Carter, Jason Belmonte, se dice que es uno de los mejores jugadores de la historia, un australiano que tiene 17 títulos de la PBA, que es el ente en Estados Unidos que domina el tema de los bolos. En las mujeres, Donna Adamek, Patty Costello, Michelle Feldman son sobresalientes. Tengo un récord de un muchacho que se llama Ben Ketola, que hizo 300 puntos, eso es lo máximo de puntaje, lanzando en 12 pistas de bolos. Es increíble, está el video, muchachos, búsquenlo. Lanzando a 2 manos su lanzamiento, tumbó en las 12 pistas, las 10 que hay, se devuelve a la otra, lanza en minuto 26 segundos, muchachos. Wow. 12 cosas. Bueno, yo para cerrar este tema voy a hacer 2 cosas. La primera, decirle a los medios de comunicación que James Rodríguez no juega bolos. Entonces, por eso es que lamentablemente no se hacen los descubrimientos. Y segundo, yo sí le creo que sí era un deporte para tumbar a los demonios y todo eso, porque la vez pasada que fuimos a hacer lo del cubrimiento de Diego Amaya, hace ya casi 3 meses, sí. Yo me encontré, cuando ya venía para mi casa, yo me encontré a una representación de los seres malignos saliendo de ahí de la bolera del Salitre. Entonces yo sí le creo que es para eso. Sí, puede ser. Entonces, bueno. Ay, Dios mío. Pero fallaron. Señoras y señores, cerramos con esto nuestro segundo bloque del Café Deportivo. Ya venimos con el tercer bloque porque todavía quedan muchísimos temas, señor, de este programa número 12 del Café Deportivo Colombia.